duda. Los ejercicios estos, ¿cómo los vamos resolviendo? ¿A través del método de la partida doble o con la ecuación? De las dos formas tienen que saberlos. Ustedes, por ejemplo, las actividades que están en casos integrales comentados está con variaciones. Para ejercitarse pueden resolverlo con asientos. Y los que van a ir viendo ya de ahora en adelante los jueves va a ser con asientos. Yo el día miércoles, creo, o el mismo jueves, les subí al campus un plan de cuentas, cosa de que ustedes puedan entender qué significa un plan de cuentas cuando se le dice que es el listado de las cuentas que va a utilizar un ente para hacer la contabilidad, y hay que respetar esas denominaciones. Nosotros en el curso, dentro de todo, consensuamos con los nombres de las cuentas, inclusive cuando ustedes trabajan con variaciones, o sea, con la igualdad, con la ecuación contable, pueden denominar a la partida con buen criterio, darle un nombre del cual sea entendible por cualquiera que leyera el nombre de la partida. O sea que en el curso yo no los voy a obligar, digamos, a utilizar determinadas denominaciones. Si ustedes trabajan con la igualdad, le pueden dar el nombre a la partida como consideren más entendible para ustedes, y piensen que siempre la contabilidad tiene destinatarios. Entonces, para un tercero que no sabe, ¿cómo debería entender el nombre de la partida? Y si estamos trabajando con cuentas, bueno, en la ejercitación ustedes van a ir viendo las denominaciones que les damos a las cuentas, aunque para los ejercicios de un examen yo no les voy a dar un plan de cuentas, sino que ya ustedes, con las cuentas que vamos a trabajar en la práctica, son las que van a venir en el examen. O sea, en el examen no va a venir nada distinto a lo que se ve en la práctica. Pero en la vida real, en la contabilidad, existen planes de cuenta, al estilo de que ustedes han visto subido el material práctico del campus. ¿Queda claro esto? Preguntas comunes que ustedes a veces tienen, más que nada los que han estudiado contabilidad en el secundario. Cuando hablamos de financiamiento a través de pagaré, ustedes dicen, ¿cómo lo denomino? Documentos a pagar, obligaciones a pagar, o sea, les vienen ese tipo de dudas. Cuando hablamos de financiación en pagaré, si estamos hablando de pagarés a favor del ente, que lo firmó el cliente, o sea, que el ente los tiene que cobrar, lo común, los usos y costumbres que existen en contabilidad es llamarlos documentos a cobrar, porque el pagaré es un documento a cobrar. Eso es cuando lo tenemos en créditos por ventas en el activo. Ahora, cuando tenemos la obligación de pagar un pagaré y que lo vamos a tener en el pasivo, lo común es denominar obligación a pagar, porque es un documento, pero desde un punto de vista jurídico es una obligación. Entonces, generalmente en contabilidad se utiliza la denominación de obligación a pagar. Ahora, si ustedes ponen documento a pagar, no está mal, siempre que lo coloquen en el pasivo. Si lo colocan en el activo, ahí sí que estamos mal, ¿no es cierto? Esa es una duda muy frecuente. Otra duda muy frecuente que ustedes tienen es con proveedores y acreedores. Cuando financia en cuenta corriente un proveedor. Cuando se compran bienes que hacen a la actividad principal del ente, sea mercaderías para la reventa, sea materias primas, sea insumos que se necesitan para producir, se denomina la cuenta proveedor. Ahora, cuando un proveedor financia artículos que no hacen a la actividad del ente, por ejemplo, lo que sería insumos de computación, hoy con el uso de la tecnología, papelería, bueno, todo ese tipo, digamos, de financiaciones que puede tener el ente, ahí sí se denomina acreedor.
es como una disquisición así, que lo ha hecho los usos y costumbres. Otra cuestión, ustedes tienen Los cuando... proveedores y acreedores van en el pasivo, ¿no? Sí, son obligaciones. Lo que pasa es que proveedores son obligaciones en cuenta corriente de artículos que, o sea, fueron compras por artículos que hacen a la actividad principal del ente. Mientras acreedores es, por ejemplo, si compras artículos de papelería, insumos de computación, por ejemplo, un rodado como bien de uso, escritorios, mobiliario para la oficina, ahí sería acreedor, porque no es el objetivo del ente estar comprando escritorios, porque no se dedica a vender escritorios, sino que los compra para sus oficinas. Entonces se denomina acreedor. Otra, a veces, así dudas que ustedes tienen, es cuando se aplica el criterio de lo devengado. Entonces dicen, uy, ¿cómo llamo? Intereses pagados, intereses cobrados, eso nunca, porque si ustedes denominarían al gasto de que se trate cobrado o pagado, la impresión es que están trabajando con el criterio de lo percibido. Y ustedes ya a esta altura saben que se trabaja con el criterio de devengado. Entonces, cualquier tipo de gasto se le da el nombre por la naturaleza del gasto, por ejemplo, gastos de papelería, servicios públicos. O sea, ello sería una cuenta de resultado negativo. Ahora, si por ejemplo contabilicé la factura de la luz, pero todavía no vence, supongamos, ahora está terminando septiembre, vence los primeros días de octubre, entonces tengo que registrar la factura que recibí como un pasivo. ¿Por qué? Porque es por el consumo del mes que se está cerrando. Y si estoy aplicando el criterio de devengado, ustedes saben que una de las pautas es el transcurso del tiempo. O sea, si recibo la factura de luz, es por el mes que está finalizando. Entonces, el gasto de luz lo debo contabilizar en septiembre. ¿Y contra qué? Contra la obligación que tengo en pagar ese consumo. Entonces, generalmente, la cuenta de pasivos se denomina servicio eléctrico a pagar. O sea que cuando ustedes encuentran la denominación del gasto según su naturaleza, como puede ser servicio eléctrico a secas, eso significa que es un gasto, resultado negativo. Ahora, si fuese energía eléctrica a pagar, ya ahí estamos hablando de un pasivo. Ojo con esto porque a veces es fácil que se confundan. Cuando tenemos conceptos que pueden ser positivos o negativos, como intereses, bueno, ustedes se van a encontrar a veces en la ejercitación que hay una confusión, o sea, se los funde, se los consolida en una sola cuenta, intereses devengados. Y ahí se van a contabilizar tanto los positivos como los negativos. Mi criterio para que... Un segundo. Mi criterio para que ustedes no se confundan es utilizar una cuenta de intereses negativos y otra cuenta de intereses positivos. Si lo quieren denominar devengados, denomínenlo devengados. Pero, o sea, que eso no hace a la cuestión. Cuando uno lee en un informe contable intereses, significa que es un gasto financiero. Ahora, que ahí está mezclado lo positivo con lo negativo. Ahora, si me encuentro con una cuenta que es intereses positivos, bueno, será una cuenta de resultado positivo. Si me encuentro con intereses negativos, una cuenta de resultado negativo. Si ustedes quieren agregarle, para no confundirse, la palabra devengado, no está mal. Ahora, cuidado con las cuentas regularizadoras. Si ustedes registraron, por ejemplo, un pasivo que es por una financiación, y ese pasivo ustedes saben que hay que incorporarle los intereses, y ello implica
utilizar a su vez cuentas regularizadoras. La regularizadora ustedes la pueden llamar intereses a devengar, y es justamente cuando en esa regularizadora se juntan, se consolidan intereses positivos y negativos. Si ustedes quieren utilizar por separado intereses negativos a devengar o intereses positivos a devengar, no está mal. Con el tema alquileres también. Alquileres que a veces ustedes dicen pagado, cobrado, eso nunca, sino alquileres positivos, alquileres negativos, devengados, o los que son a devengar son los que generalmente se denominan pagados por anticipado o pagados por adelantado. O sea que esto lo tienen que dominar, porque si no lo tienen bien en claro, van a clasificar mal a la partida o a la cuenta. Paula, sí, ahora te escucho, quería terminar la idea. Sí, perdón por interrumpir, No. pero en las clases prácticas o sea, vimos algunos ejercicios con devengamiento, pero estuvimos siguiendo principalmente la guía y en los primeros ejercicios son más simples y todos los ejercicios de devengamiento vimos alguno como intercalado que empezó a dar, pero no me termina de quedar claro cómo hacer un ejercicio de devengamiento entero, ¿se entiende? Como que desde el momento en el que se reconoce hasta después el percibimiento y nada de eso. Claro, lo que sucede es que generalmente, digamos, la ejercitación abarca un periodo. Supongamos, las operaciones del mes de septiembre. Entonces, significa que al finalizar septiembre hay que devengar todo aquel gasto o resultado positivo que corresponda, ¿no es cierto? La mayoría de los ejercicios están encarados de esa forma. No es que ustedes tienen un ejercicio, por ejemplo, una compra financiada a 180 días y ven qué es lo que va pasando con el devengamiento de cada mes. Yo lo que les podría proponer, a ver, les voy a traer un caso especial para el próximo miércoles, para que ustedes vean una operación de punta a punta, cómo se va registrando ante el planteo de Paula, que es correcto lo que ella plantea, porque los ejercicios, ustedes habrán visto que se trabajan con cortes contables, o sea, el momento de cierre de ejercicio. Y quizás quedan, seguro, conceptos a devengar en meses siguientes al cierre, y eso no lo ven. Dale, muchas gracias. Yo creo que quede más claro todo el tema. Está perfecto. Con lo de los intereses, puede ser, no sé. Sí, porque inclusive, a ver, yo voy a tomar, o sea, va a ser un ejercicio con el enfoque que vos pedís, Paula, pero tomando alguno de los que ustedes están trabajando, cosa de, ante un planteo que conocen ustedes, cómo seguir trabajando el tema hasta que quede el gasto o el resultado positivo totalmente devengado. Está. Perfecto. Bueno, Lucía, querías decir algo. Antes Lucía quería decir algo. Lucía, te escucho. Lucía, ¿me escuchás? Ah, perdón, tenía el micrófono activado sin querer, no me di cuenta. Vos querías decir algo recién. No. Bueno, Evelyn, entonces. Sí, con lo que dijo anterior de los intereses, cómo nombrarlos, entonces está la opción de nombrar los intereses positivos y intereses negativos, ¿no? Claro, si ustedes denominan interés positivo o interés negativo, es una cuenta de resultado positivo o una cuenta de resultado negativo. Que significa, o sea, es un resultado, un concepto totalmente devengado. Ahora, cuando no está devengado el concepto, ahí sí lo van a llamar a devengar o no devengado, o pagado por anticipado. Y entonces, viste, no tenemos que hacer comúnmente se llama, no sé si, no te entendí los lo que resultados me finales. dijiste. Cuando tengamos que hacer los resultados finales, viste, comúnmente se llama hacer en forma de T. El mayor. Eso, exacto. Los mayores, entonces hay un mayor para intereses positivos y un mayor para intereses negativos, ¿no? Claro. Ahora, si ustedes utilizan una cuenta de intereses, quiere decir que en la cuenta de intereses, cuenta de resultado, van a registrar tanto los positivos como los negativos. Eso se puede hacer.
Ahora, si Se ustedes puede. están, digamos, haciendo los primeros pasos porque no lo vieron en el secundario, yo les diría, para no confundirse, utilicen por separado intereses positivos y por otro lado intereses negativos. Porque si tienen varias Vale, sí. operaciones financiadas, se les van a mezclar los intereses positivos y negativos y supongamos un interés negativo, ustedes lo van a tener en el mayor, en la T lo van a tener en el debe. Uno positivo lo van a tener en el haber. Que a veces se pueden llegar a confundir. Entonces, la sugerencia mía es que los trabajen por separado. Pero si, digamos, no tienen problemas, bueno, trabajenlo juntos. El tema es que si ustedes llaman intereses, lo tienen que ubicar como cuenta de resultados, que será positivo o negativo según sean mayores los positivos o los negativos o viceversa. Cuando es intereses solo, el signo lo va a determinar aquel interés que sea mayor, o sea, supongamos, si el interés positivo es mayor al negativo, bueno, el saldo del mayor de intereses va a tener saldo acreedor. Ahora, si el interés negativo es mayor al positivo, la cuenta intereses como cuenta de resultado va a tener un saldo deudor. Entonces, el que todavía no está ducho en esto, no tiene todavía la suficiente práctica, por ahí se puede confundir. Entonces, reitero, sugiero utilizar las cuentas por separado. Perfecto, sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Profe, sí. sí, bueno, terminando ya con entonces, bueno, yo estaba haciendo, ¿cómo se llama? Viendo todas las cuentas, que bueno, justamente tenía yo una lista de cuentas del secundario y con la que usted pasó. Sí. Entonces, tengo que sacar, por ejemplo, y en la que usted pasó decía intereses obtenidos, y por ejemplo yo también esa tenía. Eso es, ¿no? Cuentas como esas, obtenidos, cedidos, perdidos y todo eso, ¿son lo de percibido, no lo tengo que poner o sea, son ganar? posibles denominaciones, teniendo en cuenta el criterio de devengado. O sea, cedidos o obtenidos está dentro de la terminología de devengado. Lo que nunca tienen que llamar es pagado o cobrado. Eso nunca. No, yo siempre tenía, por ejemplo, bueno, leí algunas como, por ejemplo, descuentos obtenidos, Eso resultados está positivos. bien. Eso está bien. Sí, o sea, a ver, el plan de cuentas que yo les subí en el campus es para que tengan una idea de qué se trata un plan de cuentas cuando hablamos de plan de cuentas. Ustedes habrán visto que tiene una estructura y un orden, que primero está el detalle de las cuentas de activo, inclusive teniendo en cuenta el rubro que integra cuando hay que presentar los estados contables, que eso en esta materia viene más adelante, o sea que el orden que tiene una razón de ser, que es el orden que tienen las cuentas dentro de los rubros en los estados contables. Inclusive también ustedes pueden apreciar que cada cuenta tiene un número, que es el código. En el ejemplo que les subí, el código es numérico. A veces nos encontramos con planes de cuentas que los códigos son alfabéticos y hay otros que son mixtos, alfanuméricos. Siempre cuando se arma un plan de cuentas, siempre las cuentas van a tener un código. Así es como se trabaja, porque hoy en día al trabajar con programas de contabilidad informatizados, los registros contables, lo que ustedes, por ejemplo, hacen con los asientos de mayor en la realidad, no se utiliza el lenguaje castellano, directamente el código numérico y al lado el importe. O sea que cuando uno ve un libro de contabilidad, es todos números, porque está el número de la cuenta o las letras, pero del código, no el nombre de la cuenta, con el importe, el valor monetario que corresponda. O sea que si uno se encuentra con un libro diario donde los asientos, las cuentas están codificadas y tienen los valores numéricos, es indispensable contar con el plan de cuentas. Por eso es importante que ustedes conozcan un ejemplo de plan de cuentas. O sea, el ejemplo que ustedes tienen es
de un caso real adaptado académicamente, inclusive para los talleres de práctica profesional. Ese que les subí es el que le damos a los alumnos en el taller de práctica profesional en organizaciones, que es un caso real, pero como vieron las películas, las series, cambiados los nombres de los titulares, para llevarlos a la realidad. Pero puede ser un plan de cuentas con menos cuentas, con más cuentas. Siempre cuando se arma un plan de cuentas hay que tener en consideración la actividad que tiene el ente y la magnitud de las operaciones. Porque si tiene muchas operaciones, supongamos un supermercado que tiene cientos de operaciones por día, bueno, ¿qué dinámica tiene el plan de cuentas para no estar repitiendo constantemente? Entonces, no se hace un asiento contable por cada venta, se hacen asientos globales por día. Bueno, todo eso está dentro de lo que es política contable dentro de la organización, basándonos en el plan de cuentas aprobado. Cuando una organización aprueba un plan de cuentas, hay que respetarlo. O sea, hay que respetar los nombres de las cuentas que están en ese plan de cuentas. Reitero, yo les podría suministrar otro plan de cuentas que por ahí hay variación con las denominaciones, y no quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal. Sino que hay que tener criterio cuando se le da el nombre de las cuentas, teniendo en consideración la actividad y el volumen de las operaciones. Entonces, puede variar la denominación, pero nunca debe distorsionar el sentido que tiene la cuenta, o sea, lo que significa la cuenta. Y reitero, no es solo para el que hace la contabilidad, sino el que hace la contabilidad tiene que pensar en el que va a leer los informes contables, que los tiene que entender. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí, te escucho. Sí, Daniela. era una duda más que nada. Sí, Ahora, supongamos que nuestra empresa es una concesionaria. Sí, de autos. cuando dice que compramos autos, ahí habría ahí la cuenta que se usaría sería mercaderías o rodados. Bueno, se utilizaría mercaderías para la reventa, pero habría quizás subcuentas por modelos de autos. Si es mucho el stock de autos que tiene la concesionaria, se tendrían discriminados dentro de la cuenta mercaderías de reventa o mercaderías a seca, los distintos modelos de autos, subcuentas por cada modelo de auto. Ok, gracias. Y, por ejemplo, llevando a la pregunta de Daniela, generalmente las concesionarias de autos también tienen repuestos. Entonces, habrá una cuenta repuestos, pero piensen la cantidad de repuestos que tienen los autos por cada modelo. Entonces, es cuando se utilizan subdiarios y submayores para poder tener individualizados cada uno de los productos. Y que sería un poco el estar llevando inventarios permanentes, porque la contabilidad me va a arrojar un número, pero si hubo un error en la contabilidad, ese saldo no se va a condecir con la realidad, porque yo, si en la contabilidad me dice que tengo 10 automotores del modelo A, yo tengo que ir, digamos, al depósito y ver que tengo esos 10 automotores modelo A. Si me está faltando uno, bueno, a ver, ¿está en otro local? ¿Está en alguna sucursal? ¿Qué pasó? ¿O hubo una mano extraña que se lo llevó? Porque el tema de stock es sustancial. Les puedo asegurar que siempre cuando se cierra un ejercicio y hay que hacer un inventario físico real quiere decir que hay que ir a los depósitos y contar, a ver cuántas unidades hay de cada producto, de cada modelo, y generalmente hay faltantes. Entonces, el faltante está originado por una desprolijidad en llevar la contabilidad, o es que existen, digamos, robos hormigas dentro de la organización, que esto pasa. Piensen que de acuerdo a las estadísticas, y no de Argentina, a nivel mundial,
el 5% de los ingresos por ventas que tienen las empresas se fugan misteriosamente. Por eso es tan importante el control interno dentro de la organización y que existan controles cruzados para que no pasen estas cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio que habíamos comenzado el miércoles pasado, que deberíamos partir de la operación del 18 de septiembre, que era una venta. Acá nos dice que se venden 12 lavarropas de los adquiridos el 10 del 9 a 500 pesos cada uno, precio de lista a 30 días. Ya presten atención, o sea que los 500 pesos es precio de lista a 30 días, significa que contiene interés implícito. Y me aclara, por pago al contado se le ofrece al cliente un descuento del 10% que decide aceptar, dadas las favorables condiciones ofrecidas, y cancela la operación en efectivo. O sea que en definitiva, esta venta es al contado. Entonces el precio de venta no es de 500 pesos, sino de 500 pesos menos el 10%. Esto les tiene que ir quedando claro. Entonces, cuando hay una venta, ustedes siempre tienen que tener presente que en una venta hay dos partes. Una es reconocer el ingreso por ventas. Y ese ingreso por venta, que es un resultado positivo, ¿qué recurso genera? Entonces, en este caso, como la venta es al contado, el recurso que se genera en el activo es dinero en efectivo, caja. Y una vez que registramos el ingreso por venta, debemos registrar cuál ha sido el costo de esa venta, porque ustedes piensen que el ingreso por venta es una cuenta de resultado positivo, pero que no es un resultado puro. ¿Por qué? Porque hay que disminuirlo en el costo que tuvo esa mercadería que se está vendiendo. Entonces, trabajando con la igualdad, seguimos trabajando con la igualdad, al registrar el ingreso por ventas, van a registrar en el patrimonio neto ingreso por venta porque es una cuenta de resultado positivo. Y en el activo van a registrar el dinero en efectivo o caja por los mismos valores, que estaría determinado por los 12 lavarropas a 500 pesos menos el 10% del interés implícito. Acá pueden trabajar con valores totales o bien con valores unitarios. Van a llegar a lo mismo. O sea, 500 pesos, si hacemos en valores unitarios, 500 pesos menos el 10%, significa que el valor de el precio de venta de cada lavarropa va a ser de 450 pesos. 450 pesos por 12 lavarropas da 5.400. Daría lo mismo si lo hacemos por totales, o sea, 500 pesos, que sería el precio de lista a 30 días, por 12 lavarropas nos da 6.000. Y a eso le aplicamos el 10% del interés implícito, nos daría 600, por lo tanto el total de la venta sería 5.400, que es el dinero que ingresa en la caja y es el ingreso por ventas. O sea que el interés implícito del 10% no se lo contabiliza como resultado, porque acá esto sería como un beneficio que le estoy dando al cliente. Ustedes me podrían decir, es un gasto, que no. O sea, directamente se registra un menor valor en ingreso por ventas. Entonces, ¿se entiende cuál es la operación de venta? Son los 12 lavarropas a los 500 pesos, pero restándole el 10% de interés implícito. Eso me da 5.400, que es el dinero que entra en la caja y es el resultado
por ingreso de ventas. Una vez registrada la venta, tenemos que reconocer cuál es el costo de esa venta. Entonces, ustedes tienen indicado en el planteo que estos lavarropas que se venden fueron los comprados, a ver que lo ubique, fueron comprados en la operación del 10 de septiembre. Acuérdense que los lavarropas se habían comprado a 240 pesos, 20 lavarropas, pero que también era un precio de lista financiado, que contenía un 10% de intereses implícitos, o sea que el total de esa compra fue de 4.320 el 10 de septiembre. Entonces, para saber cuál es el costo de cada uno de los lavarropas ahora vendido, lo que tengo que hacer es los 4.320 dividido por 20 lavarropas, y eso me da un costo unitario de 216 pesos. Entonces, 216 pesos por 12 lavarropas, que son los vendidos, me arroja un total de 2.592. O puedo sacarle también 240, sacarle el 10% de lo que costó la lavarropa. Sí, pueden trabajarlo con Ok, precio ok. unitario o total. O sea, acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el costo fue el precio de lista contado cuando se compró. Entonces, ese precio de lista comprado lo pueden trabajar por valores totales o por unitarios. O sea haciéndolo por valores unitarios, les quedaría 216 por cada lavarropa, que ese sería el costo. Como ahora vendieron 12 lavarropas, va a ser 12 por 216, 2.592. 2.592 es el costo de los lavarropas que se vendieron. Entonces hay que disminuirlos de la cuenta de activo, que sería mercaderías. Acá en el ejercicio la denominan artículos para la venta lavarropas. Sería sinónimo de mercadería. Lo que pasa que está identificando al producto. ¿Por qué? Porque en este ejercicio vende más de un producto. Entonces se está identificando artículos para la venta, lavarropas, y el otro producto era televisores, ¿recuerdan? Que se habían comprado también. Entonces es para tenerlos desagregados. Entonces, lo fundamental es que ustedes determinen bien el costo de la mercadería que vendieron y si entienden bien por qué los 216 por unidad. Entonces, de la cuenta... Perdón, ¿no estaría faltando hacer el costo de mercadería vendida dentro del patrimonio neto? Sí, es lo que me faltaba decir. Listo. O sea que en la igualdad ustedes van a disminuir en el activo de la cuenta artículos para la venta, lavarropas, que sería como la cuenta mercaderías, 2.592. Y reconocer el costo de ventas en el patrimonio neto por 2.592. Y acá tendríamos una variación patrimonial permutativa y otra modificativa. Las dos son modificativas. ¿Las dos? Claro, pues tiene la cuenta de resultados, sí. Sí, porque cuando se contabilizó el ingreso por venta, ya ahí me afectó el patrimonio neto. Y cuando estoy reconociendo el costo de ventas, ahí también estoy modificando el patrimonio neto cuantitativamente. ¿Por qué se registra así, separado el ingreso de venta con el costo de venta? Porque necesitamos la operación de ventas desagregada de esa forma para cuando tenemos que armar el estado de resultados. Tenemos que tener por separado lo que fue ingreso por ventas de lo que es el costo de esas ventas para hacer análisis de rentabilidad. Por eso es que se separa. Te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué en la solución de la guía como que no aparece esto del costo de venta? Solo registran la venta, ¿puede ser? No, abajo tenés, en la página 142 tenés separado en cada parte
Es la página 142. Ah, lo hicieron como por separado. Ahí va. Claro, ¿Se primero podría hacer todo junto? O- se puede hacer todo en un asiento. Acá es para que sepan analizar cada parte. Ah, listo, perfecto. O sea que ustedes acá primero tienen la ecuación, después de tener la ecuación donde tienen el costo de ventas en el, o sea, la disminución de la mercadería en el activo y el costo de ventas en el patrimonio neto, después tienen el detalle de qué es lo que contabilizaron en la cuenta resultados no asignados, que esa cuenta es la que consolida todos los resultados positivos y negativos en el patrimonio neto. Por eso debajo tienen un cuadrito donde le ubican que es resultado negativo el costo por la venta de lavarropa de 2.592. Y debajo está el cálculo auxiliar, cómo se determinaron los 2.592. Y seguidamente es como que se juntan las dos operaciones, la de ingresos por venta y el costo, porque ustedes van a ver que en el cuadro que tienen en la página 142 tienen la ecuación donde en el activo tienen 5.400, que fue el ingreso por ventas, menos el costo de ventas, que es 2.592. O sea que, bueno, esto lo que pasa es que va arrastrando los saldos de las partidas que están dentro del activo. Ustedes ven que se va transportando de operación en operación los saldos. Por eso ustedes en el activo tienen el ingreso del efectivo por 5.400 menos la disminución de la mercadería por 2.592. Y como tienen un saldo inicial de 90.945, que son las distintas cuentas que están en el activo, o sea, acá en estos modelos de solución le agrupan todas las cuentas del activo en un único total, que es 90.945. Ustedes podrían desagregar el activo por cada una de las cuentas. O sea, a mí esto me gusta trabajarlo como si fuera un Excel, con columnas. Entonces, es como que no se confunden. Acá en este modelo está así. O sea, cuando les digo como un Excel es como que ustedes tendrían la igualdad y, digamos, en el primer miembro que tienen activo tendrían tantas columnas como cuentas del activo. Y en el segundo miembro tendrían dos grandes columnas, que uno es pasivo y el otro patrimonio neto. Y dentro del pasivo tendrían tantas columnas como cuentas de pasivo. Y dentro del patrimonio neto tendrían tantas columnas como cuentas del patrimonio neto, que serían capital y todas las de resultados y reservas. Eli, Sí. la duda que le surgió a Rafaela me parece que viene de la mano de algo que estuvimos viendo con Fer, tipo en las clases, todas las clases prácticas, lo que hacemos para resolver estos ejercicios con la ecuación contable dinámica es en vez de poner patrimonio neto, ponemos capital más resultado positivo menos negativo, todo junto Claro. en un mismo cuadro sería. Sí, o sea, yo participo más de cómo lo hace Fernando que no como está acá en esta solución. Porque acá ustedes fíjense que en el patrimonio neto se lo agrupan todo en resultados no asignados y para saber qué es lo que contienen los resultados no asignados hay que ir justamente a analizar cuáles son las cuentas de resultado negativo y cuáles son las cuentas de resultado positivo. Como en este ejercicio las únicas registraciones que determinaron variaciones patrimoniales modificativas fue la venta, por eso ustedes ven que los 5.400 menos los 2.592 son los 2.808 que tienen resultados no asignados. Yo estoy en una postura más exagerada todavía a la de Fernando, o sea que para no confundirse, como les digo, lo mejor es trabajar con una planilla Excel, donde ustedes tienen en, digamos, la primer fila la igualdad contable, pero después, dentro de cada miembro de la igualdad contable, tienen columnas por cada cuenta. Entonces así no se confunden nunca.
No sé si me entienden, así en el aire. Porque Pero el parcial igual va a ser a mano, o sea, eso lo tendríamos que hacer a sí, mano. sí, el Pero decís examen es anotar todo. todas las cuentas que venimos acumulando desde el inicio. Claro, lo que yo podría hacer es subirles al campus yo la llamo planilla de variaciones patrimoniales, donde la primer fila es la igualdad, digamos, contable, la ecuación contable básica, y las filas siguientes es la registración de cada operación. Y las columnas es, digamos, es el nombre de cada una de las cuentas. Así nunca se confunden. Por ahí sí, si es un ¿Tendrás ejercicio. algún archivo de eso para Sí, lo mostrarnos? tengo. Sí, se los voy a subir en la parte de material práctico. Porque cuando daba yo las clases presenciales, yo trabajaba con esa planilla. Ahora es como que estamos atando más a los materiales que ustedes tienen para visualizar, pero no hay problema. Para mí es mucho más práctico, chicos, o sea, trabajar con un Excel donde cada columna es una cuenta. Entonces, cuando ustedes registraron todas las operaciones, llegan al total final, que sería el saldo de cada cuenta. Son metodologías. A ver, lo del libro no está mal, considero que es muy sintético para entenderlo de la nada. Fernando toma una postura intermedia y yo me voy más básica, abriendo todo en cuentas. Pero después está la metodología de trabajar con asientos. O sea que si vamos al caso, si ustedes trabajan con la planilla Excel, donde cada columna es una cuenta, el total de cada columna sería el saldo de la cuenta. Porque cuando ustedes tienen disminuciones de un saldo, lo colocan en rojo o lo colocan entre paréntesis. Entonces, cuando llegan al total de cada columna, sería el saldo que ustedes obtendrían en el mayor, si estuviesen trabajando con asientos contables y con asientos de diario y asiento mayor. Y con eso nos evitaríamos hacer también los mayores, ¿no? Y sí. Claro, lo que hacemos con Fernando es por ahí hacer el originario en un principio, planteando todas las cuentas, y después cuando tenemos que aplicarlo a alguna operación, no ponemos todo el nombre, Claro. no renombramos las cuentas todas de vuelta. Sí. También para visualizarlo mejor, me parece, porque lo hacen en un PowerPoint, entonces si lo pone todo de vuelta es como un choclo, me parece. Claro, es por una cuestión práctica, es nada más por eso. Pero ustedes para ejercitarse, para mí, la metodología así más sana y más entendible para aquel que tiene dudas es trabajando con el Excel. Y saben que cada renglón es una operación y que esa operación debe responder a la igualdad. Si ustedes, digamos, en la fila no les da la igualdad, bueno, ya ahí tienen un error. Cuando a veces ustedes dicen, no me da, tengo una diferencia. Piensen que las matemáticas es una herramienta. Lo importante es que hayan trabajado bien las cuentas. Entonces, es una forma de autocontrolarse. Ustedes hacen una registración, o sea, tienen una operación, la registran en la fila y ahí controlan si responde a la igualdad de los miembros o no. Y si no responde, bueno, han interpretado y han aplicado mal algo desde lo contable, si no les da la igualdad desde lo matemático. Porque si ustedes hacen todas las operaciones y al final determinan saldo y dicen, no me da, y claro, hay que repasar todo para poder entender dónde está el error. Pero si ustedes van registrando fila por fila cada operación y van controlando que responda a la igualdad, no van a tener diferencias. Eli, No sé. y una pregunta, Sí. poniéndolo en algo práctico, esta idea de nombrar todas las cuentas en cada una de las operaciones. Por ejemplo, cuando hay una venta y una parte de esto requiere aumentar el activo el efectivo, ¿no? El efectivo o crédito por venta, si le financiaste a un cliente. Claro, bueno, pero en este caso, en el ejercicio que estamos haciendo ahora, aumentaban 5.400. Vos tendrías que anotar primero efectivo en activo, lo que tiene en efectivo la cuenta, y después poner efectivo más de vuelta y aumentarlo en 5.400, o directamente pondrías el saldo. No, si tengo que, o sea, acá, digamos, ustedes tienen movimientos previos de la cuenta caja de efectivo. Y que cuando ustedes fueron registrando esos movimientos del efectivo,
deberían haber controlado cada operación si respondía a la igualdad. Ahora, plantados en el momento de la venta, vamos a tener en el activo dinero en efectivo, 100 pesos, supongamos. Y el ingreso por ventas en el patrimonio neto, 100 pesos. Bueno, responde a la igualdad. Tengo 100 pesos que ingresaron en el activo, que es un número positivo, y 100 pesos en ingresos por ventas en el patrimonio neto positivo. O sea, Sí, ahí pero respondo a la- anteriormente había un saldo en eso, a eso voy. Para marcar ese saldo más lo que ingresa. Vos dijiste que teníamos que poner todas las cuentas para así ser Claro, o sea, organizados. Hay que poner el saldo. en este ejercicio que empezamos de cero, de constitución de la sociedad, a ver que me ubique en este ejercicio. Fíjense ustedes que cuando se constituyó la sociedad, cuando los socios hicieron los aportes, el efectivo comienza con 15.000. Entonces, si yo estuviera trabajando en un Excel, yo tendría en efectivo 15.000 el 1 de septiembre, que sería un número positivo. Si yo sigo en la columna del efectivo, me encuentro que el 2 de septiembre saqué de la caja 2.700 pesos por el tema de alquiler, del depósito y del depósito en garantía y del alquiler de septiembre. Entonces esos 2.700 yo los pondría entre paréntesis en la columna de efectivo porque me disminuye de los 15.000. Después tengo la operación del 10 de septiembre cuando compré los lavarropas, que ahí no se mueve nada el efectivo. Después tengo la compra de la camioneta y ahí sí saqué del efectivo 700 pesos por el flete, entonces disminuiría de la columna dinero en efectivo 700 pesos. O sea, pones directamente lo que ingresa o egresa en la columna efectivo. Claro. Y eso como que significaría que se disminuye el saldo que se tiene de efectivo. Exactamente. Perfecto. O sea, cuando ingresa efectivo, vos pones un número positivo. Cuando sacás el efectivo de la caja, sea los pesos que sean, lo colocas entre paréntesis. Es una forma. Otra forma es en que ese número lo pongas en rojo para saber que es una disminución. Y otra forma es con un signo menos delante. Lo más común y habitual en contabilidad es colocarlo entre paréntesis. Un número que resta va colocado entre paréntesis. Y así, digamos, si se está trabajando un mes, no necesariamente es sacar el saldo después de cada operación, se saca al final del mes. En esto que estamos trabajando, septiembre, o sea, en la planilla Excel ustedes irían registrando cada operación en cada fila, con números que suman o restan. Cuando llegan al total de la columna después de la última operación de septiembre, ahí les debería arrojar el saldo de la caja en septiembre. Y todos esos totales de cada una de las columnas que representan una cuenta deben responder a la igualdad contable. Es una forma de controlarse y poder detectar rápidamente dónde han cometido un error, porque ustedes a medida que van registrando las operaciones, en cada fila van controlando que dé la igualdad. Entonces, cuando llegan a los totales de cada una de las columnas, si no hay error de cuentas, se supone que debe responder a la igualdad, el total de cada una de las columnas de activo, pasivo y patrimonio neto. Son metodologías. Yo no les quiero complicar la vida. Ustedes tienen, digamos, la posibilidad, yo les doy la posibilidad de que ven que hay distintas formas. Adopten aquella con la que se sienten más identificados. Y aquel que empieza en contabilidad siempre es mejor trabajar por operación. Y si una operación, como lo es una venta, tiene dos partes, que es el ingreso por venta y el costo, trabájenlo por separado, porque si se confunden, por ahí les cuesta más detectar dónde está el error. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Yo igualmente les voy a subir, lo que puedo hacer es, les voy a subir digamos, un modelo de la planilla.
Y por otro lado, les voy a subir un ejercicio que no está ni en el libro de casos integrales, ni tampoco en los de la guía, con la solución en planilla de variaciones patrimoniales, para que vean cómo se trabaja. Otra modalidad. Todas son correctas. Lo importante acá y fundamental es que ustedes no me confundan una cuenta de resultados con una cuenta de activo y pasivo. Eso los descalifica totalmente. Entonces, por eso, ustedes, a medida que van estudiando, tienen que adoptar técnicas de autocontrol. ¿Para qué? Porque si se confunden, todos nos podemos confundir, saber rápido dónde está el error. Y si ustedes tienen por fila, en un Excel, por fila, cada operación, y que cada fila debe responder a la ecuación contable, lo van a poder detectar rápido el error donde está. Nunca traten de acomodar matemáticamente la contabilidad, porque si quieren acomodar matemáticamente la contabilidad, van a cometer errores, porque piensen que las matemáticas es una herramienta que utiliza la contabilidad, o sea que el razonamiento al trabajar la ecuación es contable, no es matemático. Tiene un trasfondo matemático, por supuesto, pero el razonamiento es contable. ¿Se entiende? No los quiero confundir, pero yo, dado las preguntas que me hicieron, bueno, tienen distintas vías para resolver. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Viste en este ejercicio que registramos los resultados negativos y positivos? sí. No entiendo por qué esos resultados no los podríamos devengar, ponerle a fin de mes. ¿Por qué no se devengan si estamos reconociendo un resultado? Y que ya lo estás devengando al momento. O sea, lo estamos devengando al momento. ¿Y por qué al Claro. momento y no a fin de mes? Y porque recuerden cuando yo les dicté las pautas de devengamiento, de ingresos como de gastos y costos, o sea, el ingreso se debe reconocer cuando se produce. Y acá, cuando se produce es cuando se perfeccionó la venta. Entonces, si se le entrega la mercadería al cliente, se le entrega el remito, se le entrega la factura, está perfeccionada la operación de venta, y más de estos productos que son muebles no registrables. Entonces, en ese momento tengo, digamos, por aplicar el criterio de vengado, tengo que reconocer el ingreso por ventas. O sea que ya cuando lo reconozco estoy devengando. En el momento en que se produce la venta. O sea que cuando llego a fin de mes, no tengo que devengar nada. ¿Por qué? Porque reconocí el resultado en el momento que se produjo. Por eso, cuando yo les di la clase de reconocimiento de resultados, o sea, en qué momento se reconocen los resultados positivos. Y ahí yo les distinguí, o sea, hay un momento para los ingresos por ventas y otros por ganancias. Las ganancias es cuando uno toma conocimiento. Por ejemplo, se vende moneda extranjera. No nos dedicamos a vender moneda extranjera, pero teníamos moneda extranjera y la tuvimos que vender para pagar un proveedor. Bueno, entonces, lo que puedo ganar por diferencia de cambio, lo voy a reconocer en el momento en que vendo esa moneda extranjera. Y que quizás yo no tenía así como objetivo venderla. Pero bueno, en la gestión se dio la situación. Entonces, cuando vendo la moneda extranjera, ahí reconozco la ganancia por diferencia de cotización. En cambio, cuando estoy hablando de ingresos por ventas, yo tengo que reconocer el ingreso por ventas en el momento que se produce la venta, independientemente de que no le esté cobrando en ese momento. Esto es pauta del criterio de vengado. Y con respecto a los resultados negativos, recuerden que nosotros distinguíamos lo que es costo, lo que es gasto y lo que es pérdida. Entonces, el costo habíamos dicho que se debe reconocer en el momento en que se ha reconocido el ingreso. Y es lo que nosotros hicimos acá. Yo no estoy esperando al fin del mes. Voy a esperar el fin del mes cuando tengo que devengar conceptos que dependen del transcurso del tiempo, como son los intereses, como es el uso de un bien inmueble que alquilo, como es un seguro que va día por día, como es el consumo de los servicios públicos. Eso va en función al tiempo.
¿Se entiende? Y la pérdida cuando se produce. A ver, detecto que me robaron mercaderías en el depósito, bueno, voy a reconocer esa pérdida en el momento en que detecto el faltante. Por eso, estúdiense y entiendan bien las 3 pautas que les di para ingresos y para ingresos, ganancias y para costos, gastos y pérdidas, aplicando el criterio de devengado. Si entienden bien eso, no van a tener dificultad. Pero acá, a la pregunta que hizo la compañera, no espero el fin del mes porque se devengó en el momento en que vendí. No se devenga en función al tiempo, la operación de compraventa. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Igualmente, ustedes tienen acá la solución y tienen explicación, por ahí parecida o de otra forma a lo que yo les estoy diciendo, pero que llegamos a lo mismo. Bueno, o sea que después tienen las 2 operaciones que están consolidadas dentro de la ecuación, como para dar explicación de que de la operación de compraventa se ganó 2.808 pesos. Y una pregunta. Entonces, ¿te puedo preguntar? Sí, 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 te estoy escuchando. Bien. Viste que ellos ponen resultados no asignados acá en el Sí. libro. ¿Se podría poner entonces resultado negativo tanto, resultado positivo tanto? Sí, sí, como hace Fernando. Claro, listo, perfecto. Sí, sí. Son formas, les digo. O sea, si a ustedes los confunde. A mí, sinceramente, no me gusta así que esté resultados no asignados y después esté la apertura, porque, o sea, va de lo general a lo particular esta solución. Yo participo más de la de Fernando o más aún la del Excel, que ahí no se van a confundir nunca. Bueno, a ver, con respecto a la venta, tenemos que tener en cuenta que el documento de respaldo acá sería el remito. Al vender, tenemos que tener el remito conformado por el cliente, que prestó conformidad, que recibió lo que compró, digamos, sin ningún tipo de observación. La factura, duplicado, al ser una venta. Y como es en efectivo, en la propia factura, en condición de venta, se indica, o sea, que es al contado. Puede emitirse un recibo, o sea, no está de más. Si fuera un recibo, sería el duplicado del recibo. Eso sería la documentación de respaldo. Respecto de el ingreso por ventas. Respecto del costo de ventas, bueno, va a ser la ficha de inventario permanente o ficha de stock, la que me va a determinar cuál es el costo unitario de la mercadería que vendí. Acá es fácil porque piensen que ustedes están vendiendo mercadería que surge de una compra. Se torna complejo cuando se venden mercaderías que su origen fue en distintas compras y con distintos precios unitarios de compra, que eso lo vamos a ver después del primer parcial. Por eso es muy fácil ahora determinar cuál es el costo de venta. Y siempre tienen que tener presente que el costo de venta se debe reconocer en forma inmediata a la venta, siempre y cuando haya una ficha de stock o de inventario permanente. Si no la hubiera, entonces hay que utilizar una fórmula de determinación de costo, que eso sí se hace el último día del ejercicio, porque hay que hacer una toma de inventario físico real, que eso lo vamos a ver después del primer parcial. O sea, acá nos vamos a manejar con el costo como lo están viendo en los distintos ejercicios. O sea, cuando se origina por una compra, o bien se originó porque un socio aportó mercadería,
O sea, que es de fácil, o se les dice que se vendió la mitad, que se vendió el 70% de lo que se tiene en stock, o sea, que es de fácil determinación. Bueno, entonces, ya les mencioné los documentos de respaldo y en ambas partes de la operación, sea por los ingresos por ventas como el costo, estamos ante variaciones patrimoniales modificativas. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, si no hay duda, pasamos al enunciado que sigue, que dice que el 22 de septiembre se cancela en efectivo la deuda contraída el 15 del 9, o sea, que fue la compra de los televisores. Entonces, lo que tenemos que tener presente es cómo habíamos contabilizado esos televisores en su momento. O sea, lo que se cancela es la deuda de los 16.625 pesos. Nosotros teníamos contabilizada la deuda por ese importe, 16.625, que es lo que se estaría cancelando ahora en efectivo. Entonces, en el pasivo va a disminuir la deuda por 16.625, por eso ustedes ven que ese número está con el signo menos delante en la solución, porque se está cancelando la deuda. También podría ser entre paréntesis o en rojo. Y también disminuye el activo en 16.625, que es el importe que se le paga al proveedor con efectivo. Esto es, lisa y llanamente, una variación patrimonial permutativa, porque acá, digamos, disminuye el pasivo y por el mismo importe disminuye el activo. No modifica para nada el valor monetario del patrimonio neto. El comprobante de respaldo va a ser el recibo que nos entregue el proveedor por el pago en efectivo. Y va a ser el recibo original. ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a la operación que sigue, que nos dice que el 28 de septiembre se le realiza a la camioneta un cambio de aceite y filtros por 300 pesos que se abona en efectivo. Entonces tenemos que pensar que de la caja van a salir 300 pesos, pero ¿en concepto de qué esos 300 pesos? Y son gastos que, digamos, que nos permite que la camioneta funcione, que sería como gasto de mantenimiento de la camioneta. Entonces, va a disminuir del activo de la caja 300 pesos y voy a tener que reconocer gastos de mantenimiento de camioneta en el patrimonio neto de 300. Es un gasto para que pueda funcionar la camioneta. No es un gasto como los que nosotros activábamos a la camioneta como fue la patente. O sea, una vez que se registró la camioneta por el valor de incorporación, todo aquel gasto que ocasione es de mantenimiento para su funcionamiento, salvo que, por ejemplo, tuviera años de uso y se tuviera que rectificar el motor. O sea, eso implica que le aumenta vida útil a la camioneta. Entonces, lo que pagué por la rectificación del motor, eso sería un mayor valor de la camioneta y no sería un gasto, sino lo tendría que activar. Pero acá es lisa y llanamente un gasto de mantenimiento para el funcionamiento de la camioneta. Entonces, disminuye el activo en 300 pesos porque sacamos de la caja 300 pesos y es un gasto que me va a disminuir el patrimonio neto en 300 pesos. Por lo tanto, es una variación patrimonial modificativa. El documento, sí, espera un segundito, el documento que respalda esta operación es la factura del proveedor de
de estos filtros. Y si se pagó al contado, la misma factura diría condición de venta contado. Esto no quita a que el proveedor entregue un recibo. O sea que acá correspondería la factura original y si hubiera un recibo, recibo original. Sí, te escucho. En estos ejercicios donde hay resultado negativo, cuando lo hacemos así con la ecuación o lo hacemos en el método de partida doble, ¿lo ponemos entre paréntesis el número ese? Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que si, a ver, si estuviéramos haciendo un asiento contable, si estuviéramos en partida doble, debitaríamos gastos mantenimiento camioneta por 300, a caja por 300. O sea que gastos de mantenimiento camioneta debitado es una cuenta resultado negativo. Eso sería trabajando Bien, con cuentas. Yo sé que es un lío terrible para ustedes esto de trabajar con la ecuación y con cuentas, pero considero que si ustedes saben trabajar bien la ecuación, no van a tener dificultad en trabajar con cuentas. Porque con cuentas no es aprender los asientos de memoria, tienen que saber razonarlos y ayuda más razonar la ecuación. Bueno, Eli, sí. en el examen vos vas a aclarar, tipo, esta operación realizala en asiento contable y esto en la ecuación. Y siempre un tema es en ecuación contable y otro tema es en asiento. Porque son temas de la materia, los dos. Entonces, ¿cómo hago para evaluar? Como tomo dos temas, a uno le toca la ecuación y al otro tema le toca asiento contable. Tienen que saber hacer los dos. El de la ecuación lo pueden hacer como está en el libro, como se los enseña Fernando, o con la planilla de Excel que les digo yo. Está bien. Ahora, cuando hablamos de asientos contables, ustedes van a tener la libertad de darle a la cuenta el nombre que quieran. No van a tener un plan de cuentas. Pero si es un gasto, como en este caso, deben saber que lo tienen que debitar. Un gasto nunca se acredita. Como una ganancia, siempre se acredita, nunca se debita. Salvo que hubieran hecho un error y hubiera que rectificar, que eso es otra historia. Pero por su naturaleza, un gasto siempre se debita en la partida doble. Y un gasto, un costo, una pérdida, siempre se debita. Y los resultados positivos, como son ingresos por ventas o ganancias, siempre se acreditan. ¿Estamos, Paula? Creo que fuiste vos la que hiciste Sí, la perfecto, se entendió. Bárbaro. Bueno, vamos a la otra operación. ¿Dónde está? Profe, Sí, no, antes de seguir, una consultita. En el parcial, por ejemplo, que por ejemplo, cuando hagamos el asiento o la ecuación, va a ser, vamos a tener que aclarar, digamos, qué tipo de variación es y qué documentación se sí. usó. Esto yo ya se los aclaré. O sea Ah, que por cada operación tienen que indicar la documentación de respaldo y el tipo de variación patrimonial, si es permutativa o modificativa, salvo la primera, si se constituye la sociedad, esa es la originaria. Está bien, no, mi duda era esa, si era sí o sí o Sí, sí había o que sí. hacerlo solo si lo pedía. Está Eso lo bien. tomo, o sea, es tema de la materia y se toma en el primer parcial. En el segundo no. Pero en el segundo van a seguir haciendo asientos contables, pero ya no tienen que indicar ni el tipo de variación ni el tipo de comprobante. Ok, gracias. Porque sería la práctica de comprobantes. En la teoría tendrán alguna pregunta de comprobantes. Donde demuestran realmente conocer comprobantes es en la práctica al indicar el comprobante de respaldo. Bueno, pasamos a la operación del 30 de septiembre. Dice, se recibe la factura de luz del local de ventas por el periodo 10 del 9 al 25 del 9 por 150 pesos. El vencimiento es el 8 del 10.
¿Esto qué quiere decir? Es como cuando a ustedes le tiran la factura de la luz debajo de la puerta, se encontraron la factura, el 30 del 9, y es el consumo que va desde el 10 del 9 al 25 del 9, pero recién la tienen que pagar porque vence el 8 de octubre. Entonces, esto es evidentemente un gasto, el consumo de luz, y que lo tienen que devengar al finalizar el mes. ¿Por qué? Porque es un gasto de septiembre, aunque lo paguen en octubre. O sea que al 30 de septiembre tienen que reconocer el gasto de luz, independientemente que no lo tengan que pagar en septiembre. Entonces, a ver, acá en la solución. Bueno, en la solución ustedes tienen en el patrimonio neto resultados no asignados por los 150, que es gasto por luz o por energía eléctrica, si quisiéramos identificar cuál es la cuenta de resultado negativo. 150 pesos, que es, se puede llamar gasto de luz, gasto de energía eléctrica, 150 pesos. Pero como no se paga, el 30 de septiembre debo reconocer ya la obligación, porque sé que la tengo que pagar en octubre. Por eso en el pasivo voy a reconocer la deuda por energía eléctrica o por consumo de luz, por 150 pesos. Entonces, al haber registrado la obligación del pago de la factura de luz en el pasivo y haber devengado al último día del mes el consumo de luz del mes por 150, me encuentro con una variación patrimonial modificativa, porque estoy reconociendo el resultado negativo de 150. Acá el comprobante de respaldo es la factura de luz, lo que da origen justamente a esta registración. ¿Queda claro esto? Piensa en cualquier servicio del cual ustedes reciben la factura. Es luz, puede ser teléfono, gas, telefonía celular, siempre que se refiera al consumo dentro del mes. Acá ustedes lo tienen fácil porque les dice entre qué día y qué día de septiembre. En una factura real no es así, porque muchas veces lo que se factura es parte de un mes y parte de otro mes. Entonces hay que devengar una parte y otra parte no. Y además toda factura siempre tiene un costo fijo. Se consuma o no se consuma, las empresas perciben una suma fija, un cargo fijo. Bueno, entonces ese cargo fijo siempre se debe reconocer como devengado al periodo al cual corresponde. O sea que generalmente en una factura real tenemos tres partes: el cargo, que corresponde al mes de la factura, y después el consumo. Una parte sí hay que devengarla al fin de mes, pero otra parte es a devengar. Profe, una consulta. Sí. En la parte del pasivo en el que se registra en este caso deuda por consumo eléctrico, por Sí. falta de pago de luz, ¿podríamos considerarlo como llamar la cuenta acreedores en vez de deuda por factura de luz? ¿Estaría mal? No está mal. Lo que pasa es que cuando pagues la factura de luz, si todo se pone en una única cuenta, puede prestarse a confusión. ¿Qué es lo que se paga y qué es lo que va quedando impago? Siempre está bueno desagregar. Ah, está bien, gracias. Sería pero una cuestión de orden, pero el concepto sería como acreedor. Claro, sí, ¿No? sí, el concepto sería como acreedor, sí, sí. Perfecto, gracias. Entonces acá, volviendo, la variación patrimonial es modificativa y el documento que respalda la operación es la factura. Bueno, aparentemente es como que el ejercicio se terminó, pero no se terminó, porque recuerden que habíamos hecho registraciones relacionadas con intereses, que el interés va en función al tiempo y hay que devengarlo al finalizar el mes. Como también el tema de alquileres. Por eso yo les había dicho que siempre está bueno cuando se hace una registración contable y que se registra un concepto a devengar,
hacerle una marca para no olvidarse y devengarlo al finalizar el mes. Yo les había aclarado que en el examen siempre les digo, al finalizar el mes devengue el interés de tal operación, devengue el alquiler, devengue todo lo que tenga que ver. Lo van a tener dicho. Pero bueno, acá en este ejercicio es para que ustedes vayan teniendo la gimnasia y la práctica de saber detectar dónde están los conceptos que corresponden devengarse al finalizar el ejercicio. Bueno, un tema era el alquiler, porque recuerden cuando nosotros al principio del mes, allá por el 2 de septiembre, si mal no recuerdo, era el 2 de septiembre, habíamos registrado la salida de la caja de 2.700 pesos, el alquiler de septiembre por 900 y el depósito en garantía. Bueno, lo que sucede es que los 900 nosotros lo pusimos como un alquiler pagado por anticipado. Eso me daba derecho a usarlo durante septiembre. Por lo tanto, al finalizar septiembre, los 900 pesos de alquiler de septiembre tengo que devengarlos el 30 de septiembre porque ya son gastos de alquiler. Por ello ustedes en la parte final de este ejercicio, a ver, para ir siguiendo el esquema que ustedes tienen, ven que en la ecuación contable el activo va a disminuir por los 900 pesos porque ya se devengaron. O sea, ese derecho por pago anticipado de alquileres desaparece porque ya usaron el inmueble. Y entonces, como el alquiler se reconoce en función al tiempo, transcurrió el tiempo, el mes de septiembre, por lo tanto deben reconocer como gasto el alquiler. Por eso ustedes tienen en la ecuación resultados no asignados, 900 con signo menos precediéndolo porque es un gasto, y en el detalle tienen que es justamente un resultado negativo, alquileres devengados. O sea, serían acá se podría interpretar que pueden ser alquileres ganados o perdidos, porque la cuenta se llama solamente alquileres devengados. Por ahí, para que no se confundan, es llamar alquileres, en este caso fueron pagados. Eso significa que acá la sociedad es inquilino. Entonces, alquileres negativos devengados, alquileres perdidos devengados, o sea, siempre resultado negativo. Pero lo importante es que ustedes sepan que el alquiler que pagaron en forma anticipada el 2 de septiembre fue reconocer en el momento del pago el derecho a usarlo. ¿Por qué? Porque todavía no había transcurrido el mes de septiembre. Ahora que estamos al 30 de septiembre, transcurrió el mes. Entonces yo ya perdí el derecho al uso en septiembre porque ya transcurrió septiembre y ya debo reconocerlo como gasto de septiembre. Entonces, en primer lugar, esta es una variación patrimonial modificativa porque los 900 pesos en el patrimonio neto me están modificando el patrimonio neto en menos. Y el comprobante respaldo es una minuta contable, porque habrá un responsable del sector contabilidad que tiene que indicar en una minuta contable el devengamiento del alquiler que había sido abonado por anticipado. ¿Queda claro esto o hay alguna duda? Bueno, otro concepto que tenemos que devengar es el sueldo del empleado. ¿Se acuerdan que habíamos tenido también en las primeras operaciones indicado que se había contratado? Teníamos el 3 del 9, que se había contratado un empleado para desempeñarse en el local de ventas, donde se nos indicaba que el sueldo era de 4.000, las cargas patronales 30% y las retenciones el 17%. Nosotros ahí lo que dijimos que no era variación patrimonial, porque solamente estaba el contrato laboral de trabajo. Pero ahora ya acá el empleado, como no nos dice nada, suponemos que trabajó todo el mes. Entonces debemos liquidar el sueldo
correspondiente al mes de septiembre, aunque no lo pague en septiembre, porque acá, a ver, el ejercicio no me dice que se paga el sueldo en septiembre, pero aplicando el criterio de lo devengado, debemos saber que al finalizar el mes, si tenemos empleados, la liquidación de sueldo se debe contabilizar al finalizar el mes. ¿Por qué? Porque debo reconocer los sueldos como gastos en el mes en que la persona trabajó. Entonces, a ver dónde está la solución de esto. En la página 145. Vamos primero al cálculo auxiliar para que se entienda. Ustedes ahí en el cálculo auxiliar que está el último cuadro de la página 145. Ustedes acá en la columna de la derecha tienen el sueldo bruto, que es 4.000 pesos. O sea, es el sueldo que le pertenece, que tiene derecho el empleado a cobrar por haber trabajado durante el mes. Pero se lo llama sueldo bruto. ¿Por qué? Porque a ese sueldo el empleador le debe descontar ciertos conceptos que surgen por ley. O sea que el empleador está obligado a retenerle al empleado porque una vez que le retiene debe hacer los depósitos a AFIP o al sindicato. Entonces, ustedes en el enunciado tenían que las retenciones que se le hacen al empleado son del 17% sobre el sueldo bruto de 4.000. Entonces, 4.000 se lo toma como sueldo bruto y a eso hay que descontarle las retenciones, o sea, el 17% sobre los 4.000, y eso arroja 680 pesos. A los 4.000 le resto los 680, o sea que el empleado debe cobrar 3.320, es el sueldo neto, el sueldo de bolsillo. Eli, los conceptos que se le tienen que restar siempre van a ser nombrados como aportes al trabajador o aportes... Claro, sí, aportes del empleado, aportes del trabajador, retenciones. Son distintas denominaciones que se les da. Pero acá ustedes lo que tienen que entender es que el sueldo del empleado es 4.000. O sea que si pensamos en gasto de sueldo, es 4.000. Lo que pasa es que el empleador está obligado a pagar por cuenta del empleado ciertos conceptos a AFIP y a los sindicatos. Entonces, el sueldo para el empleador es 4.000, como gasto es 4.000. Lo que pasa es que al empleado le va a pagar 3.320 y a distintos organismos, a Seguridad Social, a la Obra Social, a la RT, al sindicato, 680 pesos. O sea que acá lo importante es que ustedes entiendan que el gasto por sueldo es 4.000, independientemente a quién le debe pagar esos 4.000. Porque por ley no le puede pagar los 4.000 al empleado, porque el empleado no tiene la obligación ni los medios como para poder hacer los aportes a cada uno de los organismos. El que está obligado es el empleador. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber, digamos, entender. Si estamos hablando desde un aspecto financiero, el empleador le va a pagar al empleado 3.320 y a AFIP y sindicato 680 pesos. Desde un punto de vista económico, para el empleador, ese empleado le cuesta 4.000 pesos, independientemente cómo distribuye el pago. Pero no queda ahí la cosa, porque el empleador tiene un costo laboral adicional que son las contribuciones patronales, que de acuerdo al enunciado es el 30% sobre el sueldo bruto, sobre los 4.000. Entonces, el 30% sobre los 4.000 son 1.200 pesos, que es
o sea, a cargo del empleador. Es un costo adicional que tiene el empleador por tener al empleado. Entonces, si yo a ustedes les preguntara, a ver, esta sociedad, por tener un empleado, ¿cuál es su gasto de personal? Ustedes me tienen que decir 4.000 más 1.200. O sea, el sueldo, que es 4.000, independientemente cómo distribuye el pago, más los 1.200, que es la contribución patronal. Es fundamental que ustedes entiendan esto para poder hacer el asiento contable, porque si ustedes no entienden esto, no van a entender el asiento contable. Repito, desde un punto de vista económico, el costo laboral que tiene la empresa por tener este empleado es el sueldo bruto, 4.000, más la contribución patronal de 1.200. O sea que el costo en definitiva es de 5.200 pesos, que sería el gasto de personal. Ahora, desde las obligaciones legales del derecho laboral, el empleador debe al empleado pagarle solo 3.300 pesos, porque los 680 para llegar a los 4.000, que es el sueldo, el empleador tiene a su cargo la responsabilidad de depositarle, repito, a AFIP y al sindicato. Y a su vez, también está obligado a abonarle a AFIP al sindicato 1.200 pesos, que es un costo laboral que tiene el empleador, además del sueldo del empleado. Entonces, entendiéndose esto, al estar a fin de mes, hay que reconocer este gasto de personal, los 4.000 más los 1.200, aunque no los pague, porque por el derecho laboral, los sueldos, el empleador los debe pagar entre el día primero del mes siguiente al día 5. O sea, eso es desde el punto de vista laboral, la obligación de pago. O sea que en este caso, entre el 1 de octubre y el 5 de octubre, el empleador está obligado a pagar. Pero desde la contabilidad, está obligado a registrar el último día de septiembre el gasto de personal. Que el gasto de personal es de 5.200 pesos. O sea, el sueldo devengado de septiembre, que es 4.000, independientemente que yo de esos 4.000 hay una partecita que se la tengo que pagar a AFIP y al sindicato como empleador, más las contribuciones patronales devengadas, 1.200. O sea que el gasto de personal, lo podemos llamar gasto de personal, lo podemos llamar sueldos y contribuciones patronales, como resultado negativo en el patrimonio neto, 5.200 pesos. Pero como no los pago, entonces debo registrar el pasivo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el devengamiento. Estoy reconociendo el resultado cuando corresponde, que hace a gasto de personal. Bueno, entonces si he devengado como corresponde el sueldo más las cargas patronales, debo registrar la obligación de pago en materia laboral y previsional. Por lo tanto, en el pasivo voy a registrar el sueldo a pagar al empleado, que es de 3.320 pesos. Yo al empleado le tengo que pagar 3.320 pesos. O sea, ustedes se tienen que ubicar que en el pasivo las obligaciones se contabilizan en función al sujeto a quien se le debe. O sea que al empleado se le debe 3.320 pesos, porque son los 4.000 menos los 680 pesos de las retenciones que tuvo que hacer. Y también debe reconocer como pasivo todo lo que hace a cargas sociales, propias y retenidas, que son 1.880 pesos. ¿Cómo están conformados? Los 1.200, que es la carga laboral que tiene el empleado, más los 680, que es la carga que tuvo el empleado, porque se le descontó del sueldo del empleado, pero que lo tiene que depositar el empleador. Por eso ustedes en el pasivo tienen
Deuda por remuneraciones devengadas, que en lugar de darle todo ese nombre que a lo mejor los confunde, es sueldo a pagar. El sueldo a pagar al empleado, lo que figura en el recibo del empleado, 3.320, que se lo voy a tener que pagar en octubre. Y todo lo que hace a cargas sociales, propias y ajenas, o sea, propia es el costo laboral que tiene el empleador. Y ajeno es lo que le retuvo al empleado, pero que lo tiene que depositar el empleador. Ustedes acá en la solución tienen deuda por cargas sociales. Lo pueden llamar, por ejemplo, aportes y contribuciones patronales a pagar, por ejemplo, para seguir con las mismas denominaciones. O sea que el pasivo es 29.670. En definitiva, es el sueldo bruto más las contribuciones patronales. ¿Se entiende? O sea, cuando lo devengas tenés que reconocer el sueldo en su totalidad, o sea, el sueldo bruto, pero después en la parte de la deuda reconoces sin la parte de las retenciones al trabajador y eso lo pones en la parte de cargas Claro, sociales. por eso yo le hice un análisis. Una cuestión es el tema financiero y otra es el económico. Desde el punto de vista financiero, el empleador debe pagarle al empleado 3.320 pesos y a AFIP y al sindicato 1.880 pesos. O sea, está obligado por la legislación que existe en nuestro país. Pero dentro de los 1.880 pesos, que son las cargas sociales, hay 680 que no es gasto del empleador. Fue lo que se le retuvo al empleado. Entonces, esos 680 pesos no los tenemos que confundir. Forman parte del sueldo. Por eso cuando yo tengo que definir cuál es el sueldo como gasto de personal, es el sueldo bruto. Independientemente que le pague una parte al empleado de ese sueldo y otra partecita se lo tenga que pagar al Estado o a los sindicatos. Y desde el punto de vista económico, si digo cuál es el gasto de personal, es el sueldo bruto más las contribuciones patronales, o sea, lo que está a cargo efectivamente como costo laboral del empleador, que son los 1.200 pesos. Por eso es muy importante, yo empecé al revés con los cuadros, entender el cálculo auxiliar, para poder después entender el tratamiento contable de sueldos. Siempre sé que es un tema que les cuesta, el de sueldo. Yo lo que les pido es que lo revean y que las dudas que tengan, bueno, las pregunten el miércoles. O sea, la clave es que los gastos no tienen, es independiente al cómo se distribuye el pago, en cambio el pasivo se define en función de a quién se le va a pagar. Claro, el pasivo es la obligación de pagar. La obligación porque en el momento de pagar, pagarle al empleado, vos le vas a pagar 3.320 y esa es la obligación que se va a disminuir, tipo la obligación que va a disminuir cuando se paga, ¿no? claro, yo como empleador tengo obligación de pagarle al empleado 3.320. Los 680 tengo la obligación de pagárselo a AFIP y al sindicato, por distintos conceptos: cuota sindical, ART, seguridad social, obra social, seguro de vida. O sea, hay una obligación. Pagar primero al empleado y después a la AFIP y eso, ¿o no? Bueno, si vamos a las fechas de vencimiento, si estuviéramos en octubre, primero está la fecha de pago del sueldo al empleado, que va del 1 al 5, y tipo 10 de octubre, ahí corresponde el pago de todo, tanto de la retención como del costo laboral que tiene el empleador. Esto, o sea, es por normas legales, porque es mucho más práctico que el empleador haga un depósito a AFIP y uno al sindicato por todos los empleados que tiene, y no que cada empleado
tenga que estar haciendo el depósito a los distintos organismos, por una cuestión práctica. Práctica al momento de pagar y también práctica al momento de controlar. O sea, que esté centralizado el pago de todo aquello que es contribución y aportes. Si el empleado le dijese al empleador, yo quiero los 4.000, que yo me encargo de pagar los 680, el empleador no puede conceder esa petición, porque es obligación del empleador hacer el pago tanto de las retenciones que le hizo el empleado como lo que es contribución patronal. O sea, el empleador está obligado a pagarle al empleado el neto, no el sueldo bruto. Por ello, repito, lo que ustedes tienen que saber distinguir es cuáles son las obligaciones que tiene el empleador de pago. Eso es un enfoque financiero, porque lo que voy a registrar en el pasivo es obligación de pagar ¿a quién? Al empleado y a distintos organismos que acá en este ejemplo se centraliza en cargas sociales, o sea, en la práctica se tiene una cuenta por RT, una cuenta por seguro de vida, una cuenta por sindicato, otra cuenta por obra social, por seguridad social, que es la parte de jubilación. Pero desde el tratamiento contable, todas esas cuentas tienen el mismo tratamiento contable. Hay que registrar la obligación de pago, o sea, registrar el pasivo en el momento en que se devenga el sueldo. Y en el momento que devengo el sueldo, tengo que reconocer, o sea, como sueldo, cuál es el gasto de personal. Y el gasto de personal es el sueldo bruto más el costo laboral, que serían las contribuciones patronales. Por eso esto a veces lo lleva a confusión, porque el asiento contable tiene un enfoque económico, que es el reconocimiento del gasto de personal, y un enfoque financiero, cuál es el pasivo que debo pagar, que no significa que todo el pasivo a pagar sea gasto de personal, porque hay una parte, en este caso los 680 pesos, que eso no es gasto de personal, esa es la retención que se hizo el empleado. El que soportó ese costo fue el empleado a través de su sueldo. ¿Se entiende? Repito, esto traten de revisarlo, de estudiarlo para el miércoles, por si tienen dudas, porque el tema sueldo siempre trae dudas, pero empiecen a estudiar al revés. Comiencen con el cálculo auxiliar y entender cómo surgen los números. Y después van a la ecuación, al primer cuadro. Aquí la variación patrimonial es modificativa, porque al registrar el gasto de personal de sueldos y cargas sociales de 5.200, estoy modificando el patrimonio neto en menos. Es una variación patrimonial modificativa. Y el comprobante de respaldo acá es la planilla de liquidación de sueldo. No es el recibo de sueldo. El recibo de sueldo va a ser el comprobante de respaldo el día que le pague el sueldo al empleado. En esta instancia es el formulario, el listado de liquidación de sueldos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, yo les pediría que revisen todo esto para el miércoles porque les van a surgir dudas. Bueno, y lo que nos quedaría sería el devengamiento de los intereses que nos financió el proveedor por los lavarropas.
A ver, ¿dónde? Bueno, los lavarropas fueron los que compramos el 10 de septiembre. Entonces, acá lo bueno es que ustedes vayan a la solución que le dimos el 10 de septiembre. O sea, el 10 de septiembre contabilizamos el ingreso de los 20 lavarropas al activo por 4.320. Como no se pagaron al contado, registramos la deuda en cuenta corriente, pero esa deuda contiene intereses. Entonces tenemos que devengar los intereses. O sea, recuerden que habíamos utilizado la cuenta regularizadora de pasivo de intereses no devengados por 480 pesos. Bueno, entonces, acá lo que... No, o sea, porque ustedes se tienen que ubicar, se hacen un eje de tiempo, que la operación de compra fue el 10 de septiembre. Ahora estamos plantados al 30 de septiembre. Por lo tanto, han transcurrido una cantidad de días donde ya el interés se devengó. O sea, los 480 pesos son los intereses de 30 días. Pero al momento de corte contable, 30 de septiembre, ya se vengaron parte de los intereses que van entre el 10 de septiembre y el 30 de septiembre. O sea que los tenemos que devengar. Esto tiene que quedarles bien en claro. Entonces, tenemos los 480 pesos que debemos dividirlos por 30 días para saber cuál es el interés por día y multiplicarlo por 20 días. Lo que yo les estoy diciendo lo tienen en la solución, en cálculo auxiliar, y multiplicarlo por 20 días porque es el periodo que ya se devengó el interés, que va del 10 de septiembre al 30 de septiembre. O sea que el interés devengado es de 320 pesos. Repito, el 10 de septiembre, cuando se compraron los lavarropas, se registró la deuda con el proveedor y esa deuda contiene los intereses de la operación de financiación, que en ese momento no estaban devengados los intereses. Ahora que estamos al 30 de septiembre, ya al transcurrir el tiempo se devengaron intereses por 20 días. Entonces, para saber cuánto es el interés devengado, debo hacer una cuenta que es saber cuánto es el interés por día. Por ello, divido los 480 pesos de interés de la financiación de los lavarropas, divido 30 días por 20 días devengado y tenemos 320 pesos. En la solución además está el tema de los intereses de la camioneta. Vamos a ver primero los del lavarropa para que no haya confusión. Entonces, si digo que se devengaron 20 días de intereses por la compra financiada de lavarropas, ya voy a tener que disminuir de la regularizadora de pasivo 320 pesos. ¿Por qué? Porque ya no son 480 de vengar, sino que son 480 menos 320. O sea que el saldo que me queda en la regularizadora van a ser 160 pesos, que son los que se van a devengar en octubre. O sea que ustedes lo que tienen que contabilizar son los intereses devengados. Por lo tanto, como, digamos, cuenta de resultado negativo en el patrimonio neto, tendrían intereses negativos devengados por 320 pesos y en el pasivo tienen que disminuir a la regularizadora en 320 pesos. Entonces, al contabilizar
los intereses devengados, ustedes han afectado el patrimonio neto en 320 pesos de menos. Por lo tanto, es una variación patrimonial modificativa y el comprobante de respaldo es la minuta contable, que sería el cálculo auxiliar que ustedes tienen en el ejercicio, firmado por el responsable de contabilidad. Eso corresponde al devengamiento de los intereses por la compra de los lavarropas. Perdón, pero Sí. entonces este resultado negativo, que sería el interés negativo a devengar, ¿lo ponemos entre paréntesis el número o no? Bueno, a ver, lo que sería el interés devengado va entre paréntesis porque es resultado negativo en el patrimonio neto. Ahora, ustedes, cuando originan la regularizadora y contabilizaron los 480 pesos, como es regularizadora, o sea, está justamente regularizando a la cuenta principal, que era la deuda con el proveedor. Entonces, al ser regularizadora de pasivo, los 480 pesos lo registraron como número negativo para poder regularizar a la cuenta principal del pasivo, a la deuda con el proveedor. Entonces, si yo ahora quiero disminuir ese interés a devengar, voy a tener que sumarle los 320. Y el neto que me queda en la regularizadora serían 160 pesos a devengar en octubre. Está Yo bien, se listo, lo- porque se no lo- me estaba dando la ecuación. Claro, yo se lo separo, acá tienen todo junto, con la camioneta. Hagámoslo por operación, porque si no se van a confundir más. O sea, ustedes lo que tienen que pensar es lo siguiente: toda cuenta de pasivo, si ustedes estuvieran registrando en el mayor, con la T, toda cuenta de pasivo se origina en el haber. Y esto responde a la ecuación. Ahora, si yo tengo que trabajar con una regularizadora de pasivo, que la regularizadora de pasivo me va a perfeccionar el saldo de la cuenta principal del pasivo, se va a originar con un débito. O sea, la regularizadora de pasivo se originó con un débito de 480. Entonces, esos 480 los debo disminuir. ¿Cómo los disminuyo? Acreditando 320, para que me quede como interés a devengar 160. ¿Se entiende? Sé que cuesta esto. Perdone, cuando disminuye la regularizadora del pasivo, como en este caso, si estuviéramos en libro diario, ¿se registra en el debe o en el haber? En el haber, si es una disminución. Si es una disminución, va a ser en el haber. Bien. Yo les diría que, o sea, primero traten de, digamos, de entenderlo con ecuación y después vayan a cuentas. Profe, esto está separado del pago, ¿no? No hay nada de pago acá. No, dice no. que- Devengar no es pagar. Claro, claro. Digo, El ahora pago, siguen debiendo. el pago va a ser en... camioneta. No te entiendo porque nos superponemos. Disculpe, ¿Qué me decías? cortó. No te escuché al final. que no estamos, tipo, siguen debiendo camioneta y el otro. Y... A ver, yo de la camioneta no hablé porque no los quiero confundir. ok. Los intereses de la camioneta es el mismo razonamiento que los intereses del lavarropa. Acá está todo junto, o sea, no tiene sentido de verlo todo junto si no entienden por operación. Yo, dado la hora que es, dejo que ustedes analicen lo de la camioneta, que es lo mismo que hicimos para el lavarropa, porque los intereses de la camioneta eran en la regularizadora 3.600, pero los 3.600 eran de 60 días, no de 30. Entonces, ¿cuál es el interés que corresponde por cada día? Son 3.600 dividido 60. Y después se multiplica por 18 días, que va desde la fecha de la compra de la camioneta hasta el 30 de septiembre.
Entonces, el interés devengado por la camioneta es 1.080. El tratamiento contable es el mismo para los intereses de los lavarropas que para los intereses devengados de la camioneta. Yo les sugiero verlo por cada operación de financiamiento. No todo así en conjunto, porque el razonamiento es el mismo. El interés devengado de la compra de lavarropas al interés devengado de la compra de camioneta. Entonces, entiendan bien el de lavarropas y entendiendo bien ese van a entender bien el de la camioneta. La única diferencia es que en el interés de la camioneta es que los 3.600 eran intereses por 60 días, no por 30. Por eso los 3.600 se dividen por 60 días, que era el tiempo de financiación. Pero después lo tienen que multiplicar por los días devengados, que va desde la fecha de compra de la camioneta al 30 de septiembre, que ahí tenemos 18 días. Eli, cuando disminuye la regularizadora de pasivo, es como si disminuye, está aumentando el pasivo en realidad. Exactamente. Entonces, Eso sigue dentro del libro diario, se anota donde se anotaría un aumento del pasivo. Automáticamente se aumenta el pasivo al disminuirse la regularizadora. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Muy bien, Paula. Eso es lo que ustedes tienen que entender. O sea, al estar disminuyendo a la regularizadora, ¿qué efecto tiene el saldo de la cuenta principal? Va a ser mayor, porque ya contiene intereses devengados. La obligación al 30 de septiembre de los intereses que se devengaron, que les tengo que pagar al vencimiento al proveedor. Entonces esto se escribe en el haber, una disminución en la regularizadora de pasivo. Exactamente, se registra en el haber de la regularizadora, pero tiene efecto en la cuenta principal, porque la regularizadora va a restar en menos a la cuenta principal, entonces la cuenta principal va a tener mayor saldo. La cuenta principal es la que debitó, ¿no? Cuando la reguló. ¿Qué cosa? Esa es la cuenta principal, es la que debitó. Viste que... No, la cuenta principal tiene saldo acreedor. ¿Del La regulador cuenta de pasivo? porque es de pasivo. Tiene origen en acreedor. Así, sí. Esa es la cuenta original, ¿no? La cuenta original es, a ver, el nombre que se le dio Sí. en su momento. Estoy buscándola, a ver. Se me fue, a ver, ya les digo. De la camioneta ustedes tenían deuda documentada, esa era la cuenta principal, con saldo acreedor de 23.600 pesos. La regularizadora tenía saldo deudor de 3.600 y ahora están acreditando 1.080 pesos. Piensen que la regularizadora juega con la cuenta principal. No es que sea independiente, por algo se llama regularizadora. Bueno, yo lo que les pido es que vean todo esto para el miércoles, así cerramos el tema, porque yo sé que esto no lo van a entender en directo en la clase, sino que yo explicarles, ustedes verlo, estudiarlo y lo repasamos el miércoles. ¿Estamos? Dale, gracias.